Mi nombre es Sofía. Tengo 55 años. Y, aunque la vida no siempre ha sido sencilla, me enorgullece decir que nunca he dejado que me doblegue mi vocación como monja. Mi misión en este refugio para refugiados por la vida me ha dado un propósito que pocos comprenden. Desde hace años, dirijo este pequeño oasis en las afueras de Valencia, un lugar donde los refugiados encuentran no solo techo y comida, sino también algo mucho más valioso: esperanza. El refugio no es grande, pero está lleno de vida. Cada habitación, cada rincón, resuena con las voces de quienes buscan un nuevo comienzo. A lo largo de los años, he conocido todo tipo de historias. Algunas tan trágicas que rompen el corazón, otras llenas de valentía y superación. Pero nada me había preparado para la llegada de un joven llamado Mustafa. Una tarde cálida de primavera, estaba en la entrada del refugio ayudando a un grupo de voluntarios a descargar cajas de alimentos donados. De pronto, vi a un joven alto, de complexión delgada pero fuerte, con una piel morena que parecía guardar las marcas de un pasado difícil. Sus ojos oscuros irradiaban una mezcla de cansancio y alerta, como si estuvieran siempre preparados para detectar el menor signo de peligro. Su cabello negro y ligeramente despeinado caía sobre su frente, y en su mirada había una seriedad poco común para alguien de su edad. A pesar de su evidente agotamiento, sus movimientos eran precisos y seguros, como los de alguien acostumbrado a enfrentar desafíos mayores. Había algo en su porte, una dignidad silenciosa que lo hacía destacar entre los demás. Estaba acompañado por un trabajador social que lo presentó como Mustafa, un refugiado de Siria que había llegado a España hace pocas semanas. Apenas entendía español, pero su sonrisa tímida hablaba un idioma universal. Aunque parecía reservado, había algo en su comportamiento que transmitía una fuerza tranquila. Sus gestos eran medidos y su forma de hablar, aunque limitada por las barreras del idioma, mostraba un esfuerzo sincero por conectar con quienes lo rodeaban. Me llamó la atención su educación, reflejada en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza al saludar y en cómo se ofrecía a ayudar, incluso sin que se lo pidieran. «Bienvenido, Mustafa», le dije con suavidad, extendiendo mi mano hacia él. Él la tomó algo inseguro al principio, pero con firmeza. Sus manos estaban ásperas, como las de alguien que ha trabajado duro, y temblaban ligeramente. En sus ojos podía ver la historia de un pasado lleno de luchas, pero también una chispa de esperanza, como si este lugar pudiera ser el inicio de algo mejor. «Gracias, hermana», respondió con un acento marcado, esforzándose por formar las palabras en español. Lo conduje hacia el interior del refugio, mostrándole las habitaciones, el comedor y el patio donde varios niños jugaban. Mis madres los observaban con ojos cansados pero atentos. Le expliqué las reglas del refugio y le aseguré que este era un lugar seguro, un hogar temporal mientras encontraba su camino en esta nueva tierra. Mustafa escuchaba atentamente, asentía de vez en cuando, y aunque no decía mucho, podía ver que intentaba absorber cada palabra. Le asigné una pequeña habitación en el segundo piso, sencilla pero limpia, con una cama, un armario y una ventana que daba al patio. Antes de despedirme, me giré hacia él y le sonreí. «Si necesitas algo, no dudes en buscarme. Estoy aquí para ayudarte». Él inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto que me conmovió más de lo que esperaba. Los días pasaron y Mustafa comenzó a integrarse poco a poco en la rutina del refugio. A pesar de las barreras del idioma, siempre estaba dispuesto a ayudar. Limpiaba el comedor después de las comidas, ayudaba a los niños con sus tareas y cargaba las cajas más pesadas cuando llegaban donaciones. Su presencia comenzó a ser una constante, y aunque seguía siendo reservado, los pequeños gestos de amabilidad que ofrecía a quienes lo rodeaban
no pasaban desapercibidos. Un día, mientras organizaba documentos en mi despacho, escuché un suave golpe en la puerta. «Adelante», dije sin levantar la vista de los papeles. La puerta se abrió lentamente y vi a Mustafa parado allí con una expresión nerviosa. Sostenía un papel en sus manos, lleno de palabras escritas en un español tembloroso. «Hermana, ¿puedo hablar?», preguntó con dificultad. «Claro, pasa», le respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó con cuidado, como si tuviera miedo de molestar. Extendió el papel hacia mí, y al tomarlo, vi que era una solicitud de trabajo para un restaurante local. Las palabras estaban mal escritas, algunas incompletas, pero era evidente que había puesto todo su esfuerzo en redactarla. «Quiero trabajar», dijo, señalando el papel con una mezcla de orgullo y vergüenza. Sentí un nudo en la garganta. Su determinación me conmovió profundamente. «Es un buen comienzo, Mustafa», le dije con sinceridad. «Pero déjame ayudarte a corregirlo para que tengas más posibilidades. Pasamos la siguiente hora trabajando juntos en el documento». Mustafa se esforzaba por entender cada corrección que hacía, repitiendo las palabras en voz baja, como si quisiera grabarlas en su memoria. Era evidente que no solo quería aprender, sino también demostrar que era capaz de salir adelante. Cuando terminamos, me miró con una sonrisa tímida. «Gracias, hermana». Esas palabras tan simples y sinceras tocaron algo profundo en mí. No estaba acostumbrada a recibir elogios, pero viniendo de Mustafa, parecían cargar un peso especial. Con el tiempo, Mustafa y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Aunque nuestro español era limitado, encontrábamos maneras de comunicarnos. Hablábamos sobre su familia, sobre los días felices antes de que la guerra destruyera su hogar. A veces, sus historias eran tan dolorosas que me costaba contener las lágrimas. Pero sabía que lo que él necesitaba no era mi compasión, sino mi fortaleza. Por las noches, cuando el refugio se calmaba y la mayoría de los residentes se retiraban a sus habitaciones, Mustafa a menudo se quedaba en el patio mirando las estrellas. Yo también encontraba consuelo en ese silencio nocturno, y poco a poco, estas noches se convirtieron en nuestro momento compartido. «En mi país, las estrellas son más brillantes», me dijo una noche, con los ojos fijos en el cielo. «Tal vez no sea que brillen más, sino que allá la oscuridad sea mayor», respondí, pensando en cómo las estrellas siempre parecen más vivas cuando el entorno es más sombrío. Él asintió, como si entendiera lo que quería decir. Luego me miró, y por un momento sentí que esa mirada era más profunda de lo que debería ser. «Hermana, usted es fuerte, como mi madre», dijo con una sonrisa melancólica. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Durante años había trabajado para ser una figura de apoyo y guía para quienes lo necesitaban, pero nunca había pensado en cómo me veían los demás. Mustafa no solo me veía como una líder, sino también como alguien que representaba el amor y la protección que había perdido. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, no podía dejar de pensar en él. Había algo en Mustafa, en su lucha por adaptarse, en su mirada cargada de gratitud y admiración, que despertaba en mí sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Intenté descartarlos como una simple conexión humana, pero en el fondo sabía que había algo más, y ese algo comenzaba a asustarme. Los días seguían su curso en el refugio, llenos de tareas, conversaciones y momentos de reflexión. Mustafa había encontrado un ritmo en su nueva vida, y poco a poco, su español mejoraba. Ya no titubeaba tanto al hablar, y sus frases, aunque todavía simples, comenzaban a fluir con más naturalidad. Ver su progreso me llenaba de orgullo, pero también de algo más que no sabía cómo nombrar.
Era una tarde tranquila cuando lo vi en el patio, ayudando a reparar una vieja mesa de madera que había estado tambaleándose durante semanas. El sol de invierno caía suavemente sobre su piel, iluminando los contornos de su rostro y sus manos trabajadoras. Cada movimiento suyo era preciso y firme, como si su cuerpo estuviera diseñado para enfrentarse a cualquier desafío. Me detuve por un momento, observándolo desde la sombra de una de las columnas del claustro. Sus músculos, bien definidos pero no exagerados, se marcaban bajo la camisa ajustada que llevaba. Aunque no era alto, supo irradiar fuerza y confianza. Su cabello oscuro brillaba bajo la luz y sus ojos, siempre intensos, parecían enfocados en cada pequeño detalle de su tarea. Me encontré pensando en lo joven que era, en toda la vida que tenía por delante y en cómo, a pesar de las adversidades que había enfrentado, mantenía una nobleza innata que me conmovía profundamente. Intenté apartar esos pensamientos, reprendiendo a mí misma por dejar que mi mente divagara de esa manera. ¿Qué estaba haciendo yo? Era hermana Sofía, la responsable de este refugio, una guía espiritual para las almas perdidas que buscaban consuelo y dirección. Mustafa era un refugiado, un joven con un pasado complicado y un futuro incierto. Sin embargo, por mucho que intentara racionalizarlo, había algo en él que me atraía, algo que parecía atravesar todas las barreras que había construido a lo largo de los años. «Hermana, ¿todo bien?» La voz de Mustafa me sacó de mis pensamientos. Se había dado cuenta de mi presencia y me miraba con curiosidad, sosteniendo un martillo en la mano. «Sí, todo bien», respondí rápidamente, sintiendo un leve calor subir a mis mejillas. «Solo estaba observando tu trabajo. Esa mesa parece estar en buenas manos». Él sonrió, una sonrisa amplia y genuina que siempre parecía iluminar su rostro. «No es difícil», dijo encogiéndose de hombros. «En mi país hacía cosas más grandes. Casas, pequeñas mesas, camas». Había orgullo en sus palabras, pero también una sombra de melancolía. Mustafa había perdido tanto, pero nunca hablaba con amargura. Su resiliencia era una lección para todos los que lo rodeaban, incluida yo misma. «Eres muy hábil, Mustafa. Estoy segura de que pronto podrás trabajar en lo que te gusta aquí en España», dije intentando animarlo. Él asintió, pero su mirada se suavizó mientras volvía a concentrarse en su tarea. Yo, incapaz de apartar la vista, permanecí allí unos momentos más antes de obligarme a regresar a mis labores. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé en la capilla como solía hacer, buscando un momento de paz, pero mi mente estaba inquieta. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Mustafa a mí. Sus manos firmes trabajando en la madera, la forma en que el sol acariciaba su piel, su sonrisa cálida y llena de vida, me hicieron sentir avergonzada por estos pensamientos, pero también incapaz de ignorarlos. ¿Era esto una prueba de mi fe? ¿Una tentación que debía superar para demostrar mi compromiso con mi vocación? ¿O tal vez era algo más, algo que no había querido admitir hasta ahora? Había pasado años dedicándome a los demás, construyendo este refugio, apoyando a quienes lo necesitaban. Pero en el fondo había una parte de mí que se sentía vacía, una parte que anhelaba algo más que deber y responsabilidad. Mustafa había despertado en mí algo que creía olvidado, algo que me recordaba que, aunque era una mujer de fe, también era una mujer de carne y hueso. A la mañana siguiente, me encontré con Mustafa en el comedor. Mientras preparaba el desayuno para los residentes, él estaba ayudando a una madre joven con su hijo, enseñándole cómo sostener una cuchara para comer su papilla. La ternura de la escena me hizo sonreír. Había una calidez en él, una humanidad que no todos tenían,
y que hacía que quienes lo rodeaban se sintieran a salvo. «Hermana». Su voz me hizo darme cuenta de que me había quedado mirándolo. «Sí, Mustafa. Perdón, estaba distraída». Intenté disimular mi incomodidad. «¿Necesita ayuda?», preguntó dejando de lado lo que hacía para ofrecerse. «No, no te preocupes. Ya tienes suficiente con lo que estás haciendo», le respondí. Aunque en mi interior deseaba pasar más tiempo con él, él asintió y volvió a concentrarse en el niño, pero no antes de regalarme otra de esas sonrisas suyas, esa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de mi alma. Durante los días siguientes, noté que nuestras conversaciones se volvían más frecuentes y más profundas. Hablábamos sobre su infancia, sobre su familia, sobre sus sueños para el futuro. Me contó que quería estudiar, convertirse en arquitecto y construir hogares para quienes lo habían perdido todo. Su pasión y su determinación eran contagiosas y no podía evitar sentirme inspirada por él. Pero también había momentos en los que nuestra relación parecía ir más allá de las palabras. Había algo en la manera en que me miraba, en la forma en que se acercaba a mí, que hacía que mi corazón latiera más rápido, y aunque intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, sabía que no era así. Cada vez que lo veía, me encontraba notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que su cabello caía sobre su frente, el sonido grave y suave de su voz, la fuerza en sus movimientos. Era un joven hermoso, no solo físicamente, sino en espíritu, y eso me hacía sentir cosas que no sabía cómo manejar. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, recé con más fervor que nunca, pidiendo claridad, pidiendo fuerza para enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo dentro de mí. Pero, incluso mientras rezaba, sabía que mis pensamientos volvían a él, a Mustafa, al joven que, sin quererlo, había comenzado a ocupar un lugar especial en mi corazón. Los días pasaban, pero algo había cambiado. Mustafa y yo nos cruzábamos cada vez más a menudo, casi como si el destino nos estuviera empujando hacia el otro. Cada conversación, cada mirada, cada momento compartido parecía cargado de algo que no podía ignorar. Había una tensión palpable entre nosotros, una energía que flotaba en el aire como un perfume invisible. Era una tarde lluviosa cuando todo pareció intensificarse. La mayoría de los residentes del refugio se habían quedado en sus habitaciones, refugiándose del frío. Yo estaba en la pequeña oficina, revisando unos documentos, cuando Mustafa llamó a la puerta. «Hermana Sofía, ¿puedo pasar?», preguntó con esa mezcla de respeto y calidez que siempre mostraba. «Por supuesto, Mustafa. Pasa», respondí, intentando que mi voz sonara firme, que el corazón me latía con fuerza. Él entró, dejando un leve rastro de agua en el suelo. Su cabello estaba ligeramente húmedo y llevaba un suéter ajustado que marcaba la forma de sus hombros y su pecho. Al verlo, sentí una oleada de calor que me recorrió de pies a cabeza y tuve que apartar la mirada para recuperar la compostura. «He terminado con la limpieza del comedor», dijo, mientras sus ojos oscuros se fijaban en mí con una intensidad que me desarmaba. «¿Hay algo más que pueda hacer?» «No, creo que por hoy es suficiente», respondí. Aunque mi voz sonó más suave de lo que pretendía, hubo un momento de silencio. Él no se movió, y yo tampoco sabía qué decir. Finalmente, fue Mustafa quien habló. «Sofía», dijo usando mi nombre por primera vez, sin el título de Lettermana. «Quiero decirle algo, pero no sé si debería». Mis manos se tensaron sobre los papeles que tenía frente a mí. Algo en su tono, en la forma en que me miraba, me decía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Dime, Mustafa, ¿puedes confiar en mí?», le asegurémonos. Me ha dado esperanza,
Me ha mostrado que todavía hay bondad en el mundo. Pero hay algo más, algo que no puedo ignorar. Mi respiración se aceleró. Sabía lo que venía, pero escuchar esas palabras de sus labios era como encender una llama en mi interior. Mustafa, comencé. Pero él me interrumpió. Sé que esto está mal, Sofía. Sé que usted es una mujer de fe, pero no puedo dejar de sentir lo que siento. Usted no solo me salvó la vida, sino que me devolvió las ganas de vivir, y cada vez que la veo, cada vez que estamos juntos, siento que hay algo más, algo que no puedo explicar. Sus palabras eran como un río que rompía todas las barreras que había construido a mi alrededor. Mi mente me decía que debía detenerlo, que esto era un error, pero mi corazón latía con fuerza, ignorando toda lógica. Mustafa, no sé qué decir. Mi voz era apenas un susurro. Él dio otro paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. Su mano grande y cálida se alzó lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, sus dedos rozaron mi mejilla. Fue un contacto suave, casi tímido, pero envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. No diga nada, Sofía. Solo déjeme demostrarle lo que siento. Susurró, y sus ojos se clavaron en los míos. En ese momento, toda la resistencia que había intentado mantener se desmoronó. Era como si el mundo exterior dejara de existir, como si solo estuviéramos él y yo, atrapados en un instante que desafiaba todas las reglas, todas las normas. No sé cómo ocurrió exactamente. Quizás fue la manera en que sus dedos acariciaron mi piel o la intensidad de su mirada. O tal vez simplemente fue el peso de todos esos días, esas semanas de tensión acumulada. Lo único que sé es que, antes de darme cuenta, estaba respondiendo a su gesto, inclinándome hacia él. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si una chispa encendiera un fuego que había estado latente durante mucho tiempo. El beso fue suave al principio, como una pregunta que ambos temíamos responder, pero pronto se volvió más profundo, más urgente, como si estuviéramos tratando de recuperar el tiempo perdido. Su mano se deslizó por mi espalda y sentí su fuerza, su calidez, como una ola que me envolvía por completo. Mis manos, casi por instinto, encontraron su rostro, trazando los contornos de su mandíbula, explorando cada detalle que antes solo había observado. Desde la distancia, la lluvia seguía cayendo afuera, golpeando suavemente las ventanas. Pero dentro de la oficina, el mundo parecía haberse detenido. Todo lo que existía era su toque, su aliento contra mi piel. Nos movimos con cuidado, como si cada paso fuera sagrado. Mustafa me guió hacia el pequeño sofá en la esquina de la oficina y me senté mientras él se arrodillaba frente a mí, sus ojos fijos en los míos. Había algo reverente en su gesto, como si estuviera frente a un altar, como si yo fuera algo más que una mujer para él. Sus manos, fuertes pero gentiles, tomaron las mías, y durante un momento, simplemente nos miramos, dejando que el silencio hablara por nosotros. Entonces, sin decir una palabra, él inclinó la cabeza y besó mis manos, mis muñecas, subiendo lentamente por mi brazo hasta llegar a mi hombro. Cada beso era como una promesa, una confesión silenciosa de todo lo que no podía decir con palabras. Yo cerré los ojos, dejándome llevar por las sensaciones, por la calidez de su cuerpo, por la manera en que su aliento rozaba mi piel. Era un momento de entrega total, de olvido, de dejar atrás todas las barreras y simplemente ser. La noche avanzó lentamente, y cuando finalmente nos separamos, supe que nada volvería a ser igual. Mustafa me miró, sus ojos llenos de profunda emoción y amor. Sí, pero también una devoción que iba más allá de lo físico. Sofía, nunca dejaré de amarte. Susurró y su voz era una promesa. En ese momento,
Supe que aunque el mundo pudiera juzgarnos, lo que habíamos compartido era algo que nadie podría quitarnos.